Tienen el PowerPoint. Esta es la segunda de Lucas, ¿sí? Miren en la diapositiva 2. Recuerdo cómo comenzó la semana pasada, planteando que Lucas se hace cargo por lo menos de 4 desafíos. Probablemente haya más a la hora de profundizar, ¿sí? Acabo de comprar un libro excelente sobre los Hechos de los Apóstoles, así que el año que viene uno de los cursos que les voy a proponer es sobre los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Qué lindo. Tal vez ahí descubramos que había más desafíos, ¿no? Bueno, entonces Lucas plantea por lo menos 4 desafíos: el conflicto pobres y ricos, el conflicto de judíos y paganos, ahí hay que incluir a los samaritanos, el conflicto con el Imperio Romano y el conflicto o el desafío de institucionalizarse, pero sin copiar, sin más, una institución del mundo, ¿no? Bueno, de eso hablamos la semana pasada, los retrotraigo, y vamos a diapositiva 33. Vamos a arrancar con algunas parábolas. Miren, hay una primera afirmación. Acá no se asusten por lo que voy a decir. Cuando yo era jovencito y empezábamos a estudiar estas cosas, se nos decía que el núcleo del Evangelio eran las parábolas, que el corazón del mensaje de Jesús estaba en las parábolas, y que Jesús era un gran parabolista, un gran poeta. Y estas cosas las he repetido 1000 veces, o sea que los que me conocen a mí me han escuchado 1000 veces hablar de que Jesús era un poeta, una gran imaginación, una gran fantasía. Hoy sabemos que Jesús solo contó 4 parábolas. En los evangelios hay muchas parábolas, pero no las ha escrito hoy, no las ha escrito él. Jesús lo que ha hecho es inspirar a que los evangelistas ellos produzcan parábolas, pero para Jesús probablemente ha contado 4. No se puede demostrar científicamente que haya hecho más de 4, ¿sí? Famosa obra de Meyer, el último volumen se lo dedica a las parábolas, y ahí es muy claro que a Jesús no se le puede asignar, demostrar científicamente, históricamente, que haya dicho más que 4 parábolas. No obstante, eso no va en contradicción con que sus discípulos, la iglesia primitiva, percibió que esa era una buena estrategia comunicacional, y la iglesia contó un montón de parábolas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es esto porque esto que yo estoy diciendo realmente no lo van a escuchar en ninguna parte. Lo común que van a encontrar es que Jesús es un gran parabolista, que dijo un montón de parábolas, que eso, ahí está el caracudo del Evangelio. Bueno, si van a escuchar todas esas cosas, me las han escuchado a mí decir muchas veces. Bueno, ya hay que decir que no, eso no funciona. Esto no les quita, el texto sagrado es canónico, o sea, todo el Evangelio de Lucas es palabra de Dios. Que lo haya dicho Jesús o no, que Jesús haya sido el inspirador, pero el escritor es Lucas, no suma ni resta, ¿sí? Bueno, así que, bueno, dicho esto, vamos a la primera parábola que he elegido, que es la parábola del samaritano. La conocemos muy bien, ¿no? Tal vez la primera clave que hay que decir para entender esta palabra, hay que aclarar qué son los samaritanos. Recuerdan que Lucas tiene 4 desafíos, uno de ellos judío y pagano. Yo dije, dentro de los paganos hay que meter a los samaritanos. A ver, ay, qué lástima que no puse un mapa. No puse un mapa. Bueno, eh, pero a ver, recordarán, porque esto lo hemos mostrado muchas veces. Al norte está Galilea, Jesús es de Galilea. En el centro está Samaria y al sur está Judá. La capital es Jerusalén, ¿no? Entonces, al norte está Galilea, es una zona que siempre los judíos la consideraron medio paganizada, está a 200 kilómetros del templo,
no hay sacerdotes, no hay escribas. Así que siempre se lo consideró como una zona perteneciente al pueblo de Israel, pero más bien paganizada. Con Samaria, siempre, no siempre, con Samaria, el hijo de Salomón, Salomón lo ubicamos en el 900 a.C., el hijo de Salomón, a ver, si Salomón fue un mal rey, si Salomón fue un mal rey, el tipo fue peor, pero peor. Entonces, si ustedes leen el primer libro de Reyes, capítulo 12 en adelante, se cuentan la historia. Entonces, el hijo del rey hace que el reino se parta en dos. Por un lado el norte y por otro lado el sur. En el sur está Jerusalén, ahí se queda el hijo de Salomón. Pero en el norte está también Samaria. Y entonces a partir de ahí, Jerusalén y Samaria no vuelven a reunificarse nunca más. Y ahí, a partir de ahí hubo siempre un odio. Los samaritanos hicieron un templo aparte, tenían un sacerdocio propio, tenían una Biblia propia, o sea que se armó una religión diversa porque se consideraban que eran un pueblo distinto. Eso arranca con el hijo de Salomón. Pero después, en el siglo IV, esto se radicaliza, en el siglo IV, porque cuando los judíos vuelven del destierro, los samaritanos hicieron lo imposible para que no pudieran volver. Cuando quisieron reconstruir la ciudad de Jerusalén, les ponían obstáculos. Cuando quisieron reconstruir el templo de Jerusalén, también. Entonces, a partir del siglo IV, se radicaliza la pelea de judíos y de paganos. Al samaritano se considera un hereje porque tiene otra religión, tiene otra Biblia, tiene otro sacerdocio, otro templo, etc. ¿Se acuerdan de la escena de Jesús y la samaritana del Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando Jesús le pide de beber a la samaritana y el Evangelio aclara y dice, claro, judíos y samaritanos no dialogaban? ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, entonces, digamos que se los considera traidores a la nación, se los consideraba idólatras, etc. Voy a comentar algo que no es elegante contar, pero se los cuento. ¿Cómo insultaban los judíos a las samaritanas? Para que ustedes vean que había bronca en serio. Ustedes saben que en Israel, en la Biblia, la mujer por la menstruación es impura. Entonces, ¿cómo insultaba un judío a un samaritano? Decía, las mujeres samaritanas nacen menstruando. Era una forma de decir que fueron sucias toda la vida, ¿no? No es que a partir de los 12 años. Bueno, solamente comento eso como para que uno se haga una idea de la bronca que había. La última que cuento es, cuando San José era jovencito, el templo de Jerusalén de noche se dejaba con las puertas abiertas. Había una guardia propia, pero el templo quedaba abierto. Hasta que en una de esas noches entraron samaritanos con carretillas llenas de huesos de cadáveres e inundaron el templo con huesos de cadáveres. Ustedes saben que eso es lo más impuro que hay para un judío. O sea que realmente profanaron el templo. Bueno, estas anécdotas más o menos para tener en claro que el samaritano es un tipo despreciable, ¿sí? No es ejemplo de nada. Acá viene la primera clave y una primera paradoja. Jesús elige en la parábola como modelo a un samaritano. Entonces uno ya, ¿sí? Bien, es una parábola políticamente incorrecta, diríamos, ¿no? Todos habremos leído la parábola del buen samaritano. Y si no, bueno, la vamos a leer rápida, porque creo que son textos que están muy leídos, ¿sí? Entonces, la vamos a leer.
Si alguien quiere leer la diapositiva 5, pero que lo pueda hacer con rapidez, que tenga buen equipo de sonido, y que lo pueda hacer con rapidez, corriendo. Total, todos tienen el texto a la vista. Adelante, Bueno. alguien que tenga buen sonido. Y entonces un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Tiene un par de detalles. Acá hay un doctor de la ley, o sea, un escriba, es un experto en Sagrada Escritura, y le pregunta a Jesús qué debo hacer para heredar la vida eterna, ¿no? Fíjense que Jesús no le responde, sino que le hace una contrapregunta. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y miren cómo sigue. ¿Qué lees en ella? O sea, ¿qué entiendes? ¿Qué interpretas? ¿No? Dice, a ver qué está en la Biblia. Y le dice, y a ver, ¿cómo lo interpretas? Entonces noten que es como que se llama, a Jesús le hace una pregunta, pero él responde con una contrapregunta, ¿sí? Estamos en la diapositiva 5. Y entonces dice, Jesús le dice, ¿y qué lees? Fíjense que la escriba responde de un modo excelente, pero noten el detalle, ¿no? Él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con todo tu espíritu. ¿Eso qué es? Eso es Deuteronomio 6, es el Shema, es el credo israelita. Los israelitas rezaban 3 veces el credo, mañana, tarde y noche, y empieza con el verbo escuchar, Shema. Bueno, ven, este hombre está citando el libro del Deuteronomio, capítulo 6. Pero después agrega una frase, y a tu prójimo como a ti mismo, y eso es Levítico 19. Recuerden que hoy tenemos la Biblia, un libro al lado de otro. Recuerden que en el mundo antiguo nadie tenía la Biblia que tenemos nosotros. Había rollos distintos. Entonces, no es que este tipo juntó 2 frases que estaban dentro del mismo libro, no. Primero puso una frase del Deuteronomio y después le agregó una frase del Levítico. O sea, hay una interpretación creativa que está haciendo este hombre. No le está respondiendo una cita. El tipo, acá hay un acto creativo, ¿no? Acá hay una... Perdón, Juan. Hay un acto hermenéutico. Sí. No Edgardo habla, escúchame. Ahí dice, amarás al Señor tu Dios. Sí. ¿Hay alguna diferencia en que sea a Dios y tu Dios? Bien, sí. Muy buena pregunta. Israel accede al monoteísmo recién en el siglo VI. O sea, Abraham no fue monoteísta. Moisés no fue monoteísta. David no fue monoteísta. El primer Isaías no fue monoteísta. Recién en el siglo VI, en el exilio, ahí nace el monoteísmo. ¿Sí? Entonces, eso lo aprendimos nosotros de los babilonios. Pero Israel nunca fue monoteísta. Israel tenía, vamos a la palabra, monolatría. Latría es alabanza. Israel alaba a un Dios, pero eso no significa que niegue que existan muchos dioses, ¿sí? Esto se dice en palabra técnica enoteísmo, con H, en griego es decir, un Dios. Israel es enoteísta, no monoteísta. A ver, ¿qué es un enoteísta? Alguien que cree en un Dios, pero es que no le repugna, no le preocupa que otros pueblos crean otros dioses. Por eso había un panteón, ¿sí? Que es panteón donde los dioses conviven. Entonces, Israel, o sea,
Abraham, Moisés, David, Isaías, eran enoteístas. El monoteísmo no. Monoteísmo es decir, hay un solo Dios y los otros son ídolos, ¿sí? El monoteísmo nace mucho después. Por eso acá está respondiendo con el Deuteronomio. Entonces dice, Israel es fiel a su Dios. Amarás al Señor tu Dios, ¿sí? No dice al Dios de los dioses, por ejemplo. Bueno, está buena la pregunta, ¿no? Entonces, lo que yo quiero subrayar, la respuesta creativa de este hombre, ¿no? Y después el cristianismo, esta va a ser la definición cristiana. Pero miren que la hizo una escriba. La hizo una escriba. O sea, esta es una excelente interpretación, ¿no? Y ahí Jesús le dice, has respondido exactamente, ¿no? Le puso un 10. Pero Jesús, el otro hace una pregunta teórica y Jesús hace una respuesta ética, práctica. Pasamos de la teoría a la praxis. Obra así y alcanzarás la vida. Entonces, el maestro es interesante, como hace una pregunta teorética y Jesús responde con una respuesta ética, es el hacer, ¿no? Pasamos del saber al hacer. Bueno, y entonces seguimos, pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, quedó pagando, le hizo una pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Ven que acordar sobre quién es Dios no era tan difícil. El problema era el prójimo. Ahora recordemos que el judaísmo, a partir del siglo IV a.C., que tiene como principio la ley, el templo y la raza, ahí apareció con fuerza el tema de la circuncisión y el tema de la raza. Entonces acá aparece con fuerza la pregunta sobre quién es mi prójimo, ¿sí? Entonces, porque el pagano es mi prójimo, el hereje es mi prójimo, ¿sí? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, y entonces Jesús, para responder, cuenta esta famosa parábola. Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió, un hombre, no dice un hebreo, buscó un término universal, está escribiendo en Grecia. Entonces, un hombre, un ser humano, este ser humano no está calificado, porque es el ser humano sin más. El resto de los personajes sí están calificados. Son las distintas posturas ante lo humano, ¿no? Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos. Estos están calificados, son delincuentes. Que lo despojaron de todo y le hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. ¿Sí? No está claro si está muerto, medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Un levita era como un sacerdote de segunda, ¿sí? Era un sacerdote, pero de segunda, más encargado de los rituales, ¿no? Entonces, un levita lo vio y siguió su camino, ¿no? Uno se pregunta por qué estas dos personas, que son personas religiosas, no se detienen. Bueno, hay varias respuestas. Hay que recordar que un cadáver no se puede tocar. Si el tipo estaba medio muerto y ellos no lo ven bien, si no tienen estos anteojos que tengo yo, no sabemos si era el atardecer, si estaba medio oscuro, etc. Entonces, probablemente ellos ven algo aparecido muerto y esto era muy impuro, ¿no? Y era complicadísimo purificarse cuando uno tocó un cadáver. ¿Qué había que hacer? Matar una vaca roja, llevarla a Jerusalén, quemarla toda, todos los huesos, todo. A eso se lo ponen un fuentón gigante y había que meterse ahí y purificarse. O sea que era muy complicado, ¿no? No era ir a confesarse al párroco, y no, era complicadísimo el ritual de la purificación. Así que probablemente ellos han visto un cadáver y esto entonces
La ley les dice, no lo toques. ¿Sí? Es la ley acá. Entonces, fíjense, cuando uno mira la ley le oculta acá al caído, ¿no? Bueno, y pasa, lo ven y siguen de largo, ¿no? Ahora aparece el personaje central, que es el samaritano. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Es clara la diferencia. Allá dos que ven y siguen de camino, y este lo vio y se conmovió. Acá el verbo más importante es conmover. En otras traducciones se traduce por compasión, se traduce por misericordia, ¿sí? Entonces, esta es una expresión que tiene mucha tradición bíblica. La palabra misericordia significa cómo se le revuelve las vísceras a la mamá cuando ve a un niño en peligro. O sea que es una cosa muy, muy fuerte. Muy radical. Entonces, lo vio y se compadeció, lo vio y tuvo misericordia, lo vio y se conmovió. Esta misma expresión va a aparecer en el papá del hijo pródigo. Lo vio y se conmovió. Es la misma expresión, ¿no? Bien, esta es la misma expresión de aquella esclava que encontró egipcia a Moisés, ese bebito que estaba en una canastita, ¿se acuerdan? Lo vio y se conmovió. Esta misma expresión es la que aparece cuando Jesús dice, no, cuando Yahvé Dios le dice a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo y he visto su sufrimiento, y ahí aparece otra vez la compasión. O sea que es una expresión que tiene una fuerte tradición bíblica, ¿no? Entonces lo vio y se conmovió. El tema es que acá los judíos, los sacerdotes, los levíticos, están haciendo un papelón, y este que sería un traidor a la nación, un idólatra, ¿sí? Este está siendo el verdadero ejemplo. Noten lo de Jesús, acá pone un ejemplo muy fuerte, ¿no? Entonces se acercó. Yo ahora voy a leer y ustedes cuenten cuántas acciones hace el samaritano. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios. Un denario es el jornal de un día. En estos días estuve preguntando a remiseros y taxistas. Un remisero y un taxista por día pueden hacer de 12 a 13.000 pesos, ¿sí? Entonces, era una buena moneda para dar alojamiento a alguien en un hotel por 10 o 15 días. Era una buena moneda, ¿no? Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole, cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver. O sea que no son solo 2 denarios. Después cuando vuelva, completo, ¿no? O sea que, bien, ¿cuántas acciones hemos leído? 12. Ah, la fe. 11. 12 son los apóstoles. 7. Yo 10. Ah, 7. Bien, en la Biblia siempre dice 7. Si no es, seguro que pega en el poste y entra. O sea, siempre hay que responder 7. Porque es el número de la totalidad y de la plenitud, ¿no? Acá es un tipo que es todo acción, ¿está claro? Todo acción. Y acá vamos a una conclusión muy importante. En la Biblia, la compasión no es un sentimiento, es una acción. Esto es básico. Yo puedo conmoverme en el sentido sentimental. Yo veo un borrachín tirado y me duele, uy, qué feo que pase esto, ¿no? Pero no muevo un dedo, sigo y hago. Bueno, eso es un sentimiento muy superficial. No, en la Biblia la compasión siempre es acción, no es solo sentimiento, supone el sentimiento, pero no es sentimiento, es sobre todo acción. Y acá aparece con 7 acciones, queda bien claro lo que es en la Biblia la misericordia, la compasión, etcétera, ¿sí?
Y ahora va cerrando la parábola, la diapositiva 10, dice, Jesús le pregunta, ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Noten qué cambio. ¿Se acuerdan cómo era la pregunta del maestro? El maestro dice... ¿Quién es mi prójimo? Bueno, noten, subrayemos. El maestro pregunta, ¿quién es mi prójimo? Prójimo, recuerden que es próximo, ¿no es así? La G, hemos hablado el otro día del giasmo. La J y la X son lo mismo en griego. Entonces, es decir, prójimo es lo mismo que decir próximo. O sea, ¿qué preguntaba el maestro judío? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es el que más cercano a mí? ¿Sí? Y acá fíjense que cambió, miren cómo le cambió Jesús la pregunta. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? En la pregunta del experto en escritura, él era el centro y el otro el círculo, la periferia. Acá cambió. Ahora entonces es el otro. Dice, ¿quién se comportó como prójimo del hombre asaltado? O sea, ¿qué dice Jesús? ¿Quién se acercó, ¿sí?, al hombre caído? Y el que responde, el maestro de la ley, el que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. ¿Es buena la respuesta? ¿Está bien la respuesta? ¿Puede mejorarse esa respuesta? ¿Cómo la mejoramos? Bien, fíjense. Está bien la respuesta. Pero probablemente hay un problema acá. A este experto de la ley, a este judío, le cuesta reconocer que sea un samaritano. Por eso no dice el samaritano. Entonces, pareciera que le duele mucho. Y entonces dice, y el que tuvo compasión de él. La respuesta era el samaritano, ¿no? Bueno, pero no obstante, diríamos, la respuesta está bien, aunque es incompleta. Una respuesta precisa hubiera sido lo que Jesús quería que reconozca, que era un samaritano. Ahí estaba el caraculo de la cuestión, ¿no? El tema no era quién ama o no ama, sino quién era este samaritano. Bueno, Jesús otra vez lo reenvía de lo teórico a la acción, ve, procede tú de la misma manera, ¿no? Lo mismo que dijimos al principio. Miren algunos comentarios. A ver, diapositiva 11, ¿se entiende? Alguien que quiera comentar, uno solo. A ver, alguien que libere su micrófono y que quiera comentar esta diapositiva. Lo mismo que recién, es decir que... A ver, lea y comente, lea. Ahí lo leo. Dice, cuando oigo la palabra solidaridad, me solidarizo. ¿Y qué más haces? ¿Te parece poco? Falta la acción. Igual Bien, perfecto, ¿no? Miren, qué interesante. Diapositiva 12. Esta parábola la inventó Jesús. Ya sabemos lo de Jesús. ¿La inventó Lucas? ¿O en dónde se inspira Lucas para escribir esta parábola? Fíjense el texto que viene, diapositiva 12. Alguien que quiera leer, ¿sí? Es rápido, ¿sí? Entonces los soldados dejaron los prisioneros y lo botín a disposición de las autoridades y de la comunidad. Designaron expresamente a algunos para que se hiciesen cargo de los cautivos. Seguimos. Seguí, Juan. A los que estaban desnudos los vistieron con trajes y sandalias del botín. Luego le dieron de comer y beber. Les curaron las heridas con aceite, montaron en sus burros a los que no podían caminar y los llevaron a Jericó, la ciudad de las palmeras, con sus hermanos.
A continuación se volvieron a Samaria. Ah, mire lo que cuenta el segundo libro de las Crónicas, que hubo samaritanos que eran como el buen samaritano, ¿no? Claro, un judío esto le daba bronca, pero probablemente Lucas se pudo haber inspirado, no importa que se inspire, pero tenemos un texto en el Antiguo Testamento que es como el anticipo de la parábola del buen samaritano, cómo estos se hicieron cargo, ¿no?, de los caídos, ¿no? Bien, diapositiva 14, la antropóloga Margaret Mead. Esta es una de las grandes, de las famosas, grande. Fíjense este texto. Un estudiante le preguntó, ¿cuál considera, esta es profesora de antropología cultural, ¿no? Un estudiante le preguntó cuál consideraba ella, esta mujer estuvo casi toda la vida en el África, toda la vida ahí, ¿no? Daba clase, pero en realidad se iba al África. Bueno, un estudiante le preguntó cuál consideraba ella que era la primera señal de la civilización de una cultura. Los anzuelos, cuencos de arcillas o piedras de afilar. Seguimos. Un fémur fracturado y sanado, responde la maestra. Dice, cuando un animal sufre un accidente y se enferma, al romperse una pata, por ejemplo, muere sin remedio al no poder sobrevivir por sí solo, ya que tales circunstancias no puede huir del peligro, ni ir al río a beber agua, ni cazar para alimentarse. Se convierte en una presa fácil para sus depredadores, ¿no? Ahí están los huesos, ¿no? Seguimos. Ningún animal sobrevive con una pata rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Por eso los restos arqueológicos hallados de un fémur roto procedente de un homínido con signos de haber sido curado por otro homínido es el primer signo claro de la civilización. Brillante, ¿no? Para mí es el mejor comentario de la parábola. La solidaridad. Entonces, fíjense, yo no me quise detener, lo sugerí. Lucas está escribiendo en Grecia. El maestro de la ley le pregunta, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? No pregunta como en los otros evangelios, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Ustedes podrían haberse confundido. En Marcos y en Mateo, cuando se cuentan textos parecidos, le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús responde, tal. Ahora, ahí, en la pregunta, se supone que el que pregunta es un religioso, es un judío, alguien que lee la Biblia, sabe que hay muchos mandamientos. En Lucas no aparece eso. A Lucas no le interesa cuál es el mandamiento más importante, no le interesa la cuestión religiosa. Hay una pregunta más amplia por lo humano. La pregunta en Lucas sería así, ¿en qué se realiza el ser humano en cuanto tal? ¿Cuándo el ser humano es en plenitud? ¿No? Entonces, esa es la pregunta de Ruth. Entonces, no es una pregunta que hay que circunscribir a lo religioso. Entonces, es la pregunta por lo humano. Por eso les dije, en la parábola, el personaje es lo humano. ¿Ven? Es la pregunta más universal. No es una pregunta religiosa, es una pregunta por lo humano, humanista, diríamos, ¿no? Y ven que acá la respuesta que da la antropología cultural es exactamente esa. A Lucas le hubiera encantado leer esta respuesta, ¿no? ¿En dónde aparece lo humano? En el cual es el primer signo humano en la civilización, ¿no? El que cura al enfermo. Esa es una respuesta brillante. Me parece una linda comentario para la parábola de el hijo pródigo, ¿sí? Bueno, creo que hemos dicho lo básico. Entonces saltemos a la diapositiva 27 y vamos a algo famoso. El capítulo 15 de Lucas es centralísimo, realmente centralísimo y famoso, muy conocido. No lo vamos a leer porque este sí es conocido
Y si usted no lo leyó, de penitencia que esta noche lo lea, ¿no? Entonces, yo lo voy a contar de memoria siguiendo el esquema. En el capítulo 15, del versículo 1 al 3, se dice que los publicanos y los pecadores, los que están a la izquierda, publicanos, pecadores, escuchaban a Jesús y comían con él. Y acá cometí un error a la derecha, no es pecadores, es fariseo. Mira, ahora me doy cuenta del error que metí. Entonces, a la izquierda están los publicanos, en el centro está Jesús y a la derecha los fariseos. Dice, los escribas y los fariseos murmuraban contra Jesús porque comía con los pecadores. Este es el contexto de la parábola. Para leer un texto hay que leer el contexto. El contexto de estos tres cuentitos, el contexto es esto. Los fariseos, no voy a usar los fariseos escribas, los fariseos cuestionan, critican a Jesús, murmuran contra Jesús porque come con los pecadores. ¿Sí? Esta es la cuestión. La cuestión es la comida. ¿Con quién se come? La antropología cultural, de eso venimos hablando, estudia a fondo el tema de las comidas, dice que la comida es el acto espiritual más importante de todos los pueblos. Los pueblos se distinguen por la forma de comer, ¿sí? Entonces, con quién comen, qué comen, todas esas cuestiones. Bueno, acá el judaísmo, obviamente, el judaísmo es una religión étnica. Hay cosas que se pueden comer y cosas que no se pueden comer. No es un detalle menor. Creo que sobre el 100% de todas las leyes levíticas, algo así como el 65% o 75%, no me acuerdo, puedo estar equivocándome. Juan Manuel. Ya un segundito, cierro la idea. En la legislación israelita, más o menos el 65%, ¿sí? Son todas alimenticias. Entonces, los pueblos se distinguen por el modo de comer. Sí, ibas a decir algo, Edgardo. Sí, mira, varias veces te he escuchado que el judaísmo es una religión étnica. Sí. No te pregunté porque, bueno, creía que lo iba a comprender. Quiero saber qué significa religión étnica, porque para mí... ¿El catolicismo es étnico? No. Bueno, en cambio el judaísmo sí. ¿Qué significa? Y porque nosotros no dependemos de una raza, de una nación. O sea, las religiones étnicas para sobrevivir tienen dos criterios, que se llama sábana y mantel, María Elena Walsh. ¿Lo conoces? Sábana y mantel, María Elena Walsh. No. Por su país, escúchenlo después de esta noche. Ah, sí, su país. Sábana y mantel. O sea, la mesa y la cama. Entonces, las religiones étnicas, no te acuestas de noche con cualquiera, solo con el de tu pueblo. O sea que un judío no se puede casar con una mujer no judía, ¿está claro? Esa es la cama. La mesa, un judío no come con un pagano, ¿está claro? Y no come tales comidas, el cerdo, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, eso es religiones étnicas. El cristianismo, el catolicismo no somos religiones étnicas. Para nosotros no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, varón, mujer, porque somos uno en Cristo Jesús. Pero hay religiones étnicas, ¿sí? Un ejemplo, el judaísmo, ¿no? Ahora, entonces, para preservar la identidad como nación, recuerden que ellos no tenían tierra. Entonces, no tenían templo. Entonces, para mantener la identidad como pueblo, siempre cuidaron esto de la sábana y el mantel, ¿no? Entonces, gracias. Bueno, por eso la importancia de las comidas. Lucas trae 10 comidas en el Evangelio. Para Lucas es importantísimo. Entonces, entonces acá está la cuestión, ¿no? Hay una cuestión de fondo. ¿Con quién come Jesús? ¿Jesús puede comer con cualquiera? Nosotros,
en nuestras misas, ¿comemos con cualquiera? Bueno, claro, porque la misa es una comida, ¿no? Así, perdón, hice un salto. Entonces, todos los pueblos tienen sus comidas, todas las religiones tienen sus comidas. Las comidas desnudan la verdad de una religión o de una cultura, ¿es así? Entonces, uno se podría preguntar, ¿el cristianismo, todos pueden comulgar o hay excomulgados? Bueno, esa es la pregunta que se está haciendo este texto. Los escribas y los fariseos cuestionan a Jesús, critican a Jesús porque come con los que no debería comer. ¿Me expreso? ¿Estamos ahí? Esta es la pregunta. Entonces Jesús va a responderle a los fariseos. Estas parábolas no son para educar al pueblo, estas son parábolas para pelearse con los fariseos. Son parábolas polémicas, aunque hablen del amor, pero son polémicas. Jesús tiene que justificar por qué come con los excomulgados. Jesús tiene que justificar por qué come con los pecadores. Y entonces cuenta estas tres parábolas que todos las conocemos, yo ahora solo las recuerdo, siguiendo el esquema. Un pastor, que es Jesús, perdió una ovejita y dejó las 99 para buscar a su ovejita. El relato es muy lindo. Si ustedes, yo les aconsejo, no lo quise hacer acá, si ustedes comparan la versión de Mateo y de Lucas, van a ver que Lucas pone muchos elementos, muchos detalles de ternura. Dice que el pastor lo cargó en sus hombros, bueno, etc. Bueno, la cuestión es que, ¿por qué Jesús come con los pecadores? Dice, y bueno, del mismo modo que un pastor abandona a las 99 ovejas, ¿sí? Y se va detrás de aquella que ha pecado, que se ha huido, se ha extraviado. ¿Estamos? La segunda respuesta es una mujer que ha perdido, pues dentro de su casa, ha perdido una dracma. Miren, bueno, no sé. Miren diapositiva 30, ahí puse una foto de lo que es una dracma, ¿ven? Es una moneda de pequeño valor, ahora no me acuerdo, pero casi que son centavos, es de pequeño valor. Volvamos ahora al esquema de diapositiva 27. Pero esa monedita que era de pequeño valor económico, tenía un altísimo valor afectivo, porque con esas 10 moneditas, la novia le hacían la corona del casamiento, ¿sí? Entonces tenía un altísimo nivel afectivo. Es como cuando hoy alguien pierde el anillo de casada, ¿sí? O más o menos, no sé, pero por lo menos cuando yo era chico, si alguien perdía el anillo de casado, era un problema, ¿no? Bueno, entonces esta mujer ha perdido una dracma y es interesante ahí ver la multiplicación de verbos. A mí me gusta muchísimo cuando uno lee, tiene que ver la multiplicación de verbos, todo lo que hace para afanosamente encontrar. Y al final la encuentra llena de alegría. Ustedes tienen que imaginar una casa que no hay ventanas, que no hay luz eléctrica, encendió una vela y se puso a barrer y buscar. O sea que hay una gran multiplicación de verbos. Digo una palabra porque esta me gusta mucho a mí. Porque fíjense, en la ovejita, cuando el pastor la puede llamar por el sonido, con el bastón, tuc, 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 y la atrae. A los varoncitos, los hijos, uno los puede llamar o no. A la moneda no, porque la moneda es una cosa. La moneda no puede hacer nada, todo lo hace la mujer. Entonces, y ni siquiera la moneda le va a oír. Está claro, la moneda no oye, o sea que realmente hay que buscarla. Bueno, a mí me parece una gran parábola del amor de Dios, que en donde pone todo. Pone todo. Bueno. Después de esta parábola, claramente parecida a la otra, las 99 ovejas representan a los fariseos. Recuerden que hay un error, no es pescadores, es fariseos. Las 9 dracmas, que son las que no se pierden, no han pecado, digamos. Estas 9 dracmas corresponden a los fariseos. Y ahora viene la más famosa de todas,
que nosotros solemos llamar la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Un padre tiene dos hijos, el menor pide la parte de la herencia anticipada. O sea que ahí hay una cuestión. Y se va a malgastarla ahí con mujeres y amigos, qué sé yo, ¿sí? Cuando ya queda en la calle y tiene que comer la comida de los chanchos, de los cerdos, ven que ahí está otra vez el tema de la comida, ¿no? Bueno, cuando ya no tiene alternativa, decide volver a la casa del padre y ahí el padre lo vio y se conmovió y le organiza ¿qué? Un asado, la comida, ven que el tema es la comida y el cordero cebado, ¿sí? Y la fiesta fue esa, y darle vestidos, anillos, sandalias, pero sobre todo un buen asado, ¿no? El tema es la comida, ¿no? Claro, el Evangelio continúa. La segunda parte no es la que más recordamos, pero tenía el hermano mayor que se quedó en el campo, era un buen laburante, era un buen trabajador, era un tipo que no malgastaba el dinero. Y cuando regresa a la casa, un sirviente le pregunta, che, ¿qué tanta música hay allá en la casa? Ha vuelto tu hermano menor que se había perdido y tu padre lo ha encontrado, etcétera, y por eso tu padre mató el cordero cebado. Y bueno, y entonces le dio bronca y no quiere entrar. Entonces el padre sale y le dice que venga porque tu hermano que estaba perdido lo hemos encontrado, que está muerto, ahora está vivo, entonces que venga a la fiesta. Y él dice que no, porque él dice, yo siempre cumplí tus leyes y nunca me diste un corderito, conmigo has sido un tipo mezquino y bueno, y un padre muy justiciero, ¿no? Y la cuestión es que no entra. Al menos Lucas así termina la parábola. Lucas estrictamente no nos dice si entró o no entró, pero uno puede presumir que no entró por el discurso. Bueno, esta es la tercera, esta ya es larga. Esta parábola es la tercera. Acá los fariseos son el hermano mayor, ¿no? Que no quiere comulgar con el pecador, está claro, ¿no? Entonces, fíjense, las tres parabolitas tienen un único tema que es la crítica al fariseísmo. Acá se critica a los fariseos por la incapacidad de celebrar fiesta cuando se reencuentra un hermano caído. En este caso, en el pecado, ¿sí? Entonces, esta incapacidad de celebrar, eso es lo que les cuestiona a Jesús, ¿no? Han recuperado un hermano y no son capaces de celebrar fiesta y de comulgar con él. Estamos allí la cuestión, pues estamos en una cuestión bastante seria. Vamos a sugerir un gran criterio de interpretación. Fíjense, sobre todo para la parábola del padre del hijo pródigo, queda más larga. Acá hay que atender esto. Los rabinos, los otros días estuvimos viendo que están estudiando San Pablo, algunos de los criterios de la hermenéutica rabínica. Vimos algunos rápidos. Uno de tantos, yo me lo había olvidado, es cuando una parábola o un relato tiene dos picos, dos historias, ven que acá está primero la historia del hermano menor y después la historia del hermano mayor. Si ustedes los ponen en paralelo y se ven que casi la misma cantidad de versículos, o sea que acá hay dos historias, dos picos dirían los rabinos. Cuando una historia tiene dos picos o dos partes, la clave está en la segunda, no en la primera. Esto lamentablemente en la catequesis en la iglesia no hemos reparado en esto. Siempre acudimos a la parábola del hijo pródigo para enseñar a los chicos que se tienen que confesar y cómo el hijo vuelve a la casa y padre, no voy a pecar de nuevo, y el padre lo perdona y entra. En realidad nosotros en la catequesis hemos hecho al revés, privilegiamos la primera parte, tanto que la segunda parte algunos ni no la recordábamos. Y al contrario, la clave está en la segunda, porque la parábola es una crítica al fariseísmo que es incapaz de acoger festivamente al hermano que se había perdido. ¿Estamos allí? Doy un pasito más, miren diapositiva
Miren la diapositiva 28. De estas parábolas se pueden decir millones de cosas. Pero bueno, llevaría un día, y sobre todo la del hijo pródigo tiene miles de detalles, pero miles. A ver, uno más. Miren, los hijos están en la línea del tener. El padre está en la línea del ser. Los hijos, el menor quiere la herencia, el otro quiere el cordero. Los hijos se mueven en el orden del tener, el padre en el orden del ser. Por eso cuando vuelve Jesús no le da cosas, le da símbolos, anillo, sandalia, vestido, hace fiesta. El padre no da cosas, no está en el orden del tener, está en el orden del ser, y por eso ahí aparecen los símbolos. Los hijos quieren una empresa, el padre quiere una familia. Los hijos quieren un patrón de una empresa, alguien que pague bien. El padre no, quiere ser el padre de una familia, ¿no? Bueno, pero tiene infinidades de cosas para escarbar que nos llevaría muchísimo tiempo. Vamos a la diapositiva 28. Acá hay un buen esquema de análisis global del capítulo 15. Fíjense en este esquema. Otra vez error. Publicanos y pecadores. Ven que es fariseo. Este ya fue un error mío de matriz, y como después lo fui pegando, ya se ve que hace 15 años que he cometido este error, y ya es un error de matriz, ya quedó. Bueno, así que recuerden, ahí no dice pecadores, hay que decir fariseos, ¿sí? Bien. Fíjense, la parábola, ¿la oveja se perdió adentro o afuera? Afuera, ¿no? La ovejita se perdió afuera, ¿sí? ¿La dracma se perdió afuera o adentro? Adentro. Bien. El hermano mayor está adentro y es el más perdido. Puede suceder que los que estamos dentro seamos los que seamos más perdidos y estemos más lejos. Y puede que sea al revés. Fíjense otra cosa. El pastor salió a buscar a la oveja. La mujer se puso a buscar la dracma. Eso es lo que no hizo el hermano mayor. No salió a buscar al hermano perdido. Bueno, eso también ese esquema puede ayudar a hacer una primera interpretación. Muy interesante, miren diapositiva 29. La de la derecha es el famoso pintura del Rembrandt sobre el retorno del hijo pródigo al padre, ¿no? Esta imagen es famosa, se han escrito libros sobre esto, libros, te aseguro, libros, por su belleza y por su hondura psicológica y por su hondura teológica, pero muchos libros se han escrito sobre esto. Bien, el detalle que todo el mundo señala son las manos del padre. Hay unas que parecen femeninas y la otra masculina, ¿sí? Entonces, ¿qué se está diciendo acá? Que Dios es padre y madre, ¿sí? El detalle, esto es un cuadro de Rembrandt. Si uno quisiera abonar a esto, les recuerdo que la palabra misericordia en hebreo significa las entrañas maternas. Entonces tiene en hebreo la palabra misericordia pertenece al mundo de lo femenino. O sea que esta parábola del hijo pródigo no sería raro que esté este elemento. Entonces, si uno quiere abonar a la tesis de Rembrandt, bueno, en realidad Rembrandt lo que está diciendo es que es padre y madre, no dice que solo es madre, ¿no? Pero bueno, ahí tendríamos una forma de apoyar esa interpretación, ¿no? En dos palabras, todos sabemos que Dios no tiene materia, luego Dios no tiene sexo, por lo tanto Dios no es ni padre ni madre. O sea que, ¿sí? La Biblia ha privilegiado el tema del padre porque el judío es la religión de la ley,
no la religión de la madre, y por eso es la religión del padre. Si ustedes quieren, el Dios de los judíos es Freud, ¿sí? No es Chum, es el padre. Bueno, pero no perdamos. Entonces, avancemos. Hasta acá lo estamos entendiendo, ¿no? Vamos a profundizar, diapositiva 31, lo mataron por la forma de comer. Así se había dicho un gran teólogo. A Jesús lo mataron por la forma de comer. No porque comía como yo, así desesperado, en un minuto me como un asado. No, 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 no. No es por ansioso. Lo mataron porque como las comidas vienen a custodiar cierto orden social, y Jesús en sus comidas, ¿qué hacía? Desordenaba el orden social. Quien produce un cambio en el orden de la comensalidad está sugiriendo una metáfora de inversión social. Por eso las comidas de Jesús eran peligrosas, probablemente eran las parábolas más contundentes, porque ponían en crisis un orden social, y por eso algún teólogo por ahí dijo una frase famosa: a Jesús lo mataron por la forma de comer, ¿no? Entonces, vamos a la diapositiva 13, si alguien quiere leer, por favor, rapidito, porque todos tienen la letra, ¿sí? Bueno. Habiendo ido el sábado a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer, ellos le estaban observando. Había allí delante de él un hombre hidrópico. En la Biblia hay dos enfermedades, o la calentura o el mucho agua, hidropesía, ¿sí? Entonces preguntó a Jesús a los legalistas y a los fariseos: ¿es lícito curar en sábado o no? ¿Ven cómo en la comida acá Jesús está poniendo en jaque la ley? ¿Sí? O sea, lo invitan a comer y de entrada él empieza a plantear: el problema no son los ritos, no son las leyes, el tema es la ética. La ley no puede ocultar al enfermo, al pobre, al hambriento, al necesitado. Pero para algunos la ley les oculta, invisibiliza al necesitado, ¿no? Y sigue notando cómo los invitados, diapositiva 34, notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola: cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto. Dijo también al que le había invitado: cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Entonces, ven, fíjense, Jesús acá invierte el orden de la comensalidad. Cuando yo era chico, mi papá comía en la punta, mi mamá al lado, y después nos sentábamos por orden de edad, éramos 8 hermanos. Los más niños, yo era el penúltimo, los más niños al fondo, porque nosotros no hablábamos de política, de religión, no entendíamos nada, nosotros éramos nenitos, mis hermanos me llevan algunos 10 o 15 años, ellos sí hablaban de política, de religión. Entonces los mayores evidentemente estaban allá, los nenitos estábamos al fondo. Ven, había un orden jerárquico, ¿sí? Cuando yo fui fraile mercedario, me acuerdo, cuando cenábamos, nos sentábamos por el orden, cenábamos o almorzábamos, por el orden en que habíamos ingresado a la congregación, ¿sí? Bueno, así que bueno, esto de que las formas, hoy en día existe protocolo, ¿no es así? Si viene el presidente de alguna nación, no es que se sienta cualquiera, ¿sí? Si viene el Papa a su parroquia y ustedes van a organizar una cena, cuando él entra, ustedes no le dicen: mire, Francisco, ubíquese en donde se halle. No, está en el centro. Bueno, nos damos cuenta que, ¿qué pasa? Las comidas siempre fueron una forma de legitimar cierto orden social, cierto orden jerárquico. Ahora, quien subvierte el orden de la comensalidad está sugiriendo una metáfora de subversión social. Cuando Jesús dice: el negrito del fondo pase al frente, y está armando un lío, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo: feliz el que se sienta a la mesa en el reino de Dios. Y Jesús le responde, miren qué responde: un hombre dio una gran cena y convidó a muchos.
a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados, vengan que ya está todo preparado. Acá tengo que aclarar algo. Cuando yo cuento un cuento o un chiste, yo hoy, Juan Manuel, siglo XXI, hay un montón de cosas que no te explico. Porque todo el mundo la entiende, ¿está claro? Si no, tendría que estar horas narrando. Entonces, cuando yo leo una parábola de Jesús, tengo que ubicarme cómo eran las comidas en aquella época. Y entonces voy a entender. Esto el narrador lo da por supuesto. Este hombre escribió para un lector del siglo I, no del siglo XXI. Entonces, nosotros sí tenemos que estudiar a ver qué pasaba, cómo eran las comidas importantes, ¿no? Fiesta no había nunca. Hoy los chicos tienen fiesta del jueves al domingo toda la semana. Nuestras abuelas no han ido a más de 20 fiestas en su vida. Entonces, y miles de años atrás nadie una fiesta, una cosa para ricos y una cosa extraordinaria. Así que había todo un protocolo. El protocolo básico era esto. Primero el rey te invitaba, te mandaba un siervo y te invitaba para que vos digas voy a ir, ¿sí? Entonces vos te enterabas. Ahora, ¿qué pasa? Después el tipo, el invitado, veía el listado de los invitados. Y entonces ahí decía, bueno, no quiero, voy a poner con exageraciones. Si uno el invitado era Hitler, yo me inventaba una excusa y no iba. O una prostituta famosa, con la cual alguna vez tuve un problema, yo no voy. O sea que vos no te sentarías, hay mucha gente ante la cual vos no te sentarías, ¿está claro? Ahora, si está Ernesto Sábato, Cortázar y te invitan a esa cena, vos vas encantado. Bueno, estoy exagerando, pongo mucho extremo. Pero este era el protocolo, vos veías a quién invitaba, ¿no? Seguimos leyendo la parábola. Pero todos a una empezaron a excusarse, a mentir. El primero le dijo, he comprado un campo y tengo que ir a verlo, te ruego que me disculpes. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me dispenses. Otro, el tercero, me he casado y por eso no puedo ir. Seguimos. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces, airado, el dueño de la casa dijo a su siervo, sal enseguida a las plazas. No es la Plaza San Martín, no es la Plaza de Mayo, ¿sí? Sal a las plazas y a las calles, ahí debería decir las callejuelas, ¿vieron? Qué sé yo, de barro, de tierra, qué sé yo. Vas a las plazas y a las calles de la ciudad y haz entrar aquí pobres, lisiados, ciegos y cojos. Creo que ya apareció en el capítulo de que invita a Jesús a los ciegos. ¿Qué pasa? Pobres, lisiados, ciegos y cojos no podían entrar al templo. Miren la diapositiva de abajo. Del segundo libro de Samuel. Todo el que quiera atacar a los jebuseos que suba por el canal, no importa. En cuanto a los ciegos y a los cojos, David los aborrece. Por eso dice en el templo, cuando usted iba al templo, miren el cartel que había. Ni cojo ni ciego entrarán al templo, a la casa. Estaba prohibido que esa gente entrara al templo. Volvamos al otro diapositiva. Jesús dice, cuando haga una fiesta, invita al pobre, al lisiado, al ciego y a los cojos, ¿está claro? A los excluidos. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué esta gente, que se nota que son ricos, ¿sí? ¿Por qué esta gente no quiere ir a comer con Jesús? ¿Por qué esta gente no acepta la invitación? Porque el tipo arrancó, qué bueno que sería comer el reino. Y ahí Jesús le responde con esta parábola. ¿Por qué no quieren ir a comer con Jesús? Porque ir a comer a Jesús es un problema. Porque si al lado te sienta la Magdalena, si al lado te sienta a Judas, ¿sí? O sea, Jesús te puede hacer una mesa llena de delincuentes, de prostitutas, y vos es un quemo. O sea que no es que uno iría sin más a comer con Jesús. Las comidas, ustedes saben que son lugar de ascenso.
Si a tu marido lo invita a la empresa y le dice, hoy vas a tener una cena de ejecutivo, jaja, significa que el tipo está ascendiendo, ¿no? Cuando lo mandan a comer con los obreros de la fábrica y el tipo descendió. O sea, hoy las cenas son espacios políticos, son espacios de ascenso social. Ahora, si Jesús me invita a comer y me va a poner una prostituta al lado, un choro aquel, qué sé yo, y no, pierdo. ¿Y qué es la característica de Jesús? Jesús era comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Lucas 7:34. Esto es clave, estamos en Lucas. Comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. O sea, de esto. Jesús era un hombre de tabernas, digamos, ¿no? Jesús no se formó en un seminario, se formó en una taberna con prostitutas y pecadores. Bueno, entonces, vos podías padecer un papelón con Jesús, ¿no? O sea, que hizo ir a comer con Jesús no era algo tan claro, ¿sí? Entonces, miren diapositiva 39, una sutileza de Mateo, brillante, a veces hay que pescar, podríamos decir esas perlitas. Estoy en la diapositiva 39. Estoy en otro evangelio, en Mateo, pero es una perlita. Jesús entra al templo, se agarra las trompadas, ¿se acuerdan con los del templo? Y en esa escena dice, en el templo se le acercaron varios ciegos, paralíticos y él los curó. O sea, los ciegos y los paralíticos no podían entrar al templo. Con Jesús, los ciegos y los paralíticos entran en el templo y se curan. Bueno, esta es una joyita que uno puede encontrar en el Evangelio, pero seguimos, ¿sí? ¿Y nos estamos entendiendo hasta acá? El tiempo es... Bueno, entonces, miren un esquema de diapositiva 40. Dije que en Lucas hay 10 comidas. En los Hechos hay más, pero tiene otras características. Miren, estoy hablando del Evangelio. Comidas con los pecadores, el tema es la misericordia. Ahí tenemos las comidas con Leví, las parábolas de 15, la de Saqueo. Por ahí, comidas que tienes con los fariseos, el tema es la pureza. Ahí está con Simón y la prostituta, el fariseo de recién, etc. Pero también tiene comidas donde los discípulos tienen que compartir su destino. La última cena, la despedida, ¿bien? Hay un error, me falta la D, despedida de Maús los 11, ¿no? O sea, acá el tema es la cruz. Bueno, o sea que están bien organizadas las comidas para hacer una buena catequesis sobre la Eucaristía. Con esto uno puede hacer un lindo retiro espiritual, ¿no? Sobre la Eucaristía. Bueno, seguimos con los pobres, porque Lucas la tiene. Y vamos a leer una parábola famosa porque en general no se entiende. Diapositiva 43, el administrador injusto. Cuando Jesús alaba a un ministro de Economía corrupto. Entonces está en Lucas 16, 1 al 9. Fíjense, decía también a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Cuidado acá. Malgastar, ¿cómo se dice? Pródigo. ¿Qué es un pródigo? El que no sabe gastar ordenadamente, ¿sí? El hijo pródigo era alguien que no supo administrar. ¿Está claro? Entonces, este administrador lo acusan. No es que de hecho no sabemos si lo es. Vieron que en tu trabajo trabajan 30 personas y vos sos el jefe de esa pequeña empresa y siempre hay un grupito que habla mal de vos, ¿no? Entonces no sería extraño, o sea, capaz que este administrador no sea un hombre, un delincuente. Capaz que hay un murmullo entre los obreros y hablan mal de él, capaz. Pero ¿de qué lo acusan? ¿De ladrón? No. De que usa pródigamente el dinero, malgasta, derroche, ahí está otra palabra, un sinónimo, un derrochón, ¿vieron? Que puede generar un problema en la empresa. Lo llamó y le dijo, el jefe, el dueño, ¿qué es lo que me han contado de ti? Ven que le han llegado rumores
lamentablemente él no verificó nada. Este es el error del dueño. ¿Qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no ocuparás más ese puesto. Lo ha echado, pero él no sabemos si ha podido ver bien esto. Él está obrando según los rumores. El administrador pensó entonces, ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar, no tengo fuerza. Pedir limosna, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Fíjense, lo primero que piensa es cómo hacerse amigos, ¿no? Viene la alternativa, es interesante. Llamó a uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate encima y anota 10. Wow. Después preguntó otro, ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo. Le respondió, el administrador le dijo, toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador, Jesús, no es la parábola, a este administrador deshonesto, recuerden, pródigo, derrochón, por haber obrado hábilmente. Acá Jesús, ¿a qué elogia de este hombre? ¿Que es deshonesto? No. ¿Cómo resolver el problema? Es un tipo astuto, hábil. Porque los hijos de este mundo son más astutos en sus tratos con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. Bien, ¿qué hay que saber para leer esta parábola? Yo recuerdo, si yo cuento un chiste o un cuento en el siglo XXI, no tengo que explicarles nada. Ahora, si este cuento, este chiste se escribió en el siglo I, hay cosas que me tienen que aclarar. Y es muy simple. Yo tengo una gran amiga que todos conocen de Ituzaingó, que tenía una tienda, el escaparate, y vendía ropa. Entonces viajaba a Buenos Aires y compraba, hoy lo hace todo el mundo, hay gente que va a Bolivia, pero esta iba a Buenos Aires, compraba ropa buena, de calidad, y después venía acá y por supuesto le ponía un precio en donde justificaba la ganancia y el viaje. Entonces, supongamos que ella pagó 10 pesos y te lo vende a 20. Eso hoy es lo más normal del mundo. Entonces, esta ha sido la situación. Este administrador ha comprado a 10 y él se hacía la diferencia. Esto ya hemos puesto el ejemplo, lo vamos a poner ahora también con el de saqueo, el que viene. Esto en el Imperio Romano era así. El dueño te decía, vos a mí me das 10 pesos. Ahora, si yo cobraba 20 y me ganaba 10 para mí, eso no le interesaba. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Este hombre ganaba un sobreprecio, tanto, qué sé yo. Entonces, ahora, para hacerse amigo de los deudores, él le hacía, ¿qué hacía? Y no les cobraba precisamente su ganancia. ¿Me estoy expresando? Entonces, no hay que pensar necesariamente que sea un ladrón, sino un tipo astuto y dice, bueno, yo voy a quedar en la calle, ¿qué me conviene hacer? Y tener buena onda con esta gente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y yo voy a perder mi ganancia, pero con esto voy a lograr ser amigos de ellos. ¿Me expresé? Bueno, esta es una parábola dificilísima. Es un buen ejemplo para mostrar que una parábola escrita en el siglo I no es fácil de interpretar en el siglo XXI, en donde no conocemos todos los relatos. Si Lucas hubiera pensado que esto lo íbamos a leer nosotros, hubiera puesto muchos detalles, muchas notas, y entonces nosotros la comprenderíamos más fácilmente, ¿sí? Vamos a una interesantísima, miren, la diapositiva 49. Vieron que en Lucas el problema son ricos y pobres, ¿no? Perdón, padre, pero con la parábola esta, entonces, ¿cuál sería el mensaje central?
Bueno, que el dinero es no para, el dinero es para hacerse amigos. ¿Está claro? Entonces, aproveche, ¿sí?, los dineros para construir amistad, construir comunidad, porque ahí usted va a zafar el día que no tenga un peso. ¿Está? Bien, ahora vamos a esto. Diapositiva 49, esta es famosísima. Pero ven que el problema rico y ya dijimos, judío y pagano es uno desafío. El otro desafío es pobres y ricos, ¿sí? Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndida fiesta. ¿Qué llama la atención acá? Vestía de púrpura. Hemos comentado que la púrpura era un color difícil de conseguir porque había que buscar unos bichitos en Egipto, qué sé yo. La púrpura era cosa de ricos. Yo he comentado que el emperador en las grandes fiestas usaba una toga con un listón de púrpura, un listón nomás. Este viste todo de púrpura. Es carísimo. Con el lino, que es con el que se hacían los trajes a los sacerdotes. O sea, una prenda carísima. Y celebraba todos los días. No jueves, viernes, sábado y domingo como lo hacen los pibes hoy. Este güey estaba todos los días de fiesta. Es una forma de decir que un hombre... Y un pobre llamado Lázaro, el rico no tiene nombre, Lázaro sí, Lázaro significa Dios se acuerda de vos. Y un pobre llamado Lázaro, que echado junto al portal, yacía, dicen otras traducciones, estaba ahí. Noten que está estático, ha estado, no sabemos si una semana, un mes, no lo sé. Echado junto a su portal. ¿Portal por qué? Porque es una puerta grande, ¿vieron? Es como la entrada de un templo. Claro, es la casa de un rico. ¿Vieron esos portones que tiene un templo? Era eso. Entonces dice, echado junto a su portal, cubierto de llaga. El rico está cubierto de púrpura, está vestido de púrpura. Lo que se ve del rico es la púrpura. Este está vestido de llagas. Lo que se ve del pobre son las llagas. Esta es su ropa. Deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Ustedes recuerden que el tenedor y el cuchillo son inventos modernos, yo ahora no me acuerdo exactamente, creo que del medioevo más o menos. En el mundo antiguo no existía, se comía con las manos. ¿Qué tal si ahora voy a comer unos gnocchi con una salsa riquísima? ¿Qué problema tengo si no tengo tenedor? Como con las manos, como corresponde. ¿Y qué pasa? ¿Cómo me limpio? Para eso estaba el pan. El pan tenía dos roles. Uno era para alimentarse y otro era para limpiarse la mano en la mesa. ¿Está? Entonces, ese pan se caía al piso y no había problema, ¿sí? Porque era un pan de descarte. Entonces, miren, ¿qué está viendo el pobre desde afuera? Dice, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. El perro es un bicho impuro en la Biblia y le iban y le lamían las llagas, la sangre, o sea que todo impuro, ¿está claro? Bueno, ven que el contraste, ahora miren que bien que está contado esto, ¿no? Está muy bien narrado. Seguimos. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Dios. ¿Hubo responso? Cuando murió el pobre, ¿hubo responso? No. Murió y ya se lo llevaron los ángeles. Pero se lo llevaron los ángeles al seno de Dios. Seno de Dios es una forma de decir, hoy diríamos el cielo, ¿sí? Murió también el rico y fue sepultado. Aquí sí hubo responso, porque acá hubo un ritual para sepultarlo y es un ritual bien detallado en el judaísmo para cuando se va a sepultar un muerto. Este es un rico, acá hubo responso, hubo alguna ceremonia. Estando en el Hades, en la palabra griega que significa el infierno, el rico, estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham. Abraham sería San Pedro, vieron el lugarteniente de Dios allá en el cielo, ¿no? Es el rico que está en el infierno, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Lo junaba entonces, uso a propósito el verbo, lo junaba Lázaro, porque lo reconoce, ¿ven? Dice, y vio a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro, conocía el nombre. Claro, capaz que ya sí estaba ahí un mes en el portal y alguna vez preguntaba, ¿y quién es ese pobre ahí? Es un tipo que se Lázaro. Bueno, pero el tipo se ve que no es que ignorara absolutamente, ¿no? Envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro al contrario, sus males. Ahora él está aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo. Ya vamos a volver, esta es la clave de la palabra. Entre ustedes y nosotros se impone un gran abismo. De modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. ¿Está claro? Por el abismo. Replicó el rico, guarda con el rico, que es un tipo inteligente, tiene estudios. Replicó el rico, con todo te ruego, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les des testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. ¿Sí? Miren el pedido que hace el rico. Dijo Abraham, tienen a Moisés y a los proféticos, que los oigan. Fíjense, ¿qué pasaba si Abraham lo mandaba a Lázaro a advertir a sus 5 hermanos? ¿Qué sucedía? Era una prueba de que el rico e inocente no estaba advertido. Él está en el infierno sin saber que era culpable. Entonces, miren la astucia. Mandalo a Lázaro a que les diga a mi hermano que ser rico e injusto te ganas el infierno. Que les avise. Eso significa, mirá, porque yo no estaba advertido. Ven que si Abraham lo manda de nuevo a Lázaro, cae en la trampa. Eso ven que es un rico muy astuto. Pero a Abraham, ¿qué le dijo? Tienen a Moisés a los profetas, ¿no? La Tanakh, la Biblia. Que los oigan, que escuchen. Acá el tema no es ver, sino acá el tema es oír. Shema, escucha a Israel. Pero insiste el rico. No, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Claro, si a vos se te resucitan un muerto, ¿cómo no vas a creer? ¿No es así? Si ven a uno que ha resucitado, claro que se van a convertir. Y le contestó Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, ellos quieren ver. Y acá dice, no, acá el tema es oír, escuchar a los profetas. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite, ¿no? Miren la otra diapositiva. Bueno, esta podemos llamar una parábola de fuerte inversión, ¿no? El pobre, el rico. La clave, yo le dije que está en puerta y abismo. Fíjense, esta es la clave. Entre el rico y el pobre, ¿cuál era la distancia? ¿Cuál era la diferencia? Una puerta. Usted abre la puerta y se resuelve todo. El problema de la injusticia es si usted abre la puerta o no. El problema del rico y del pobre es usted abre la puerta o no. Porque dice, después ya hay un abismo, después es imposible. Entonces la parábola, acá prestemos atención. La parábola no me informa sobre qué va a pasar con los pobres o ricos después de muertos. No es un informe sobre lo que sucede en los cielos después de muertos. La parábola tiene, el acento está en el ahora. Hoy usted se puede salvar si abre la puerta. Después no hay solución. Entonces la parábola
quiere ser una interpelación al hoy, a la hora. Es ahora que yo tengo que convertirme. Es ahora que tengo que abrir la puerta. Porque después no hay salida. Entonces, no es un informe sobre cómo va a ser la suerte de los ricos y de los pobres en la ultratumba. No. El tema de la parábola es ahora. Es para que hoy escuche este rico y sepa, mira, era sencillo, hay que abrir la puerta. So. Bien, otro detalle, no es el centro, la diferencia de milagros y de escuchar la palabra de Dios, la diferencia de ver y de escuchar, ¿sí? Avanzo, vamos a ver lo último que es interesantísimo. Miren diapositiva 54. Si ustedes van allá a Jerusalén, a Jericó, ahí les van a decir que ese es el sicómoro en donde subió Zaqueo para ver a Jesús. Y bueno, capaz que lo sea. Vamos a la diapositiva 55. Dice así, me adelanto, esta escena tiene dos partes. La primera parte, todo sucede en un árbol. Habiendo entrado Jesús en Jericó, Jericó era para allá entrar a Jerusalén, habiendo entrado en Marco estaba el cieguito de Jericó, discípulo perfecto, ¿se acuerdan? El cieguito de Jericó. Bueno, miren ahora qué pasa en Jericó. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad, había un hombre llamado Zaqueo, Zaqueo de Zacarías, el diminutivo de Zacarías, ¿no? Había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y ricos. Cuidado, este es un jefe y muy rico. Este atiende en Brasil. No atiende acá en Córdoba. No. Este atiende en Brasil. Es un jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente. O sea que toda la gente estaba ahí. Entonces la gente le dio la espalda y no podía ver. Pues iba a pasar por allí. Y porque era de pequeña estatura. Entonces la gente está esperando a Jesús, están mirando a Jesús, le ha dado la espalda a él, y este que era medio petizo no veía, no podía ver. Y cuando llegó Jesús a aquel sitio, alzando la vista, me omití, se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Entonces, miren, Zaqueo quiere ver a Jesús, pero Jesús lo ve antes, ¿sí? Lo ve antes, y es Jesús quien se autoinvita, ¿no? Que se conviene, es necesario que hoy me quede en tu casa. Ese conviene, se debe traducir, corresponde al plan de Dios que hoy me quede en tu casa. Entonces, ahí seguimos leyendo la diapositiva 57. Ahora están en la casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse a casa de un pecador. ¿Sí? Zaqueo, puesto en pie, le dijo el Señor, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruple. ¿Se acuerda que dijimos que el Imperio Romano a vos te decía, vos por año me tenés que pagar 10 pesos? Ahora, si el jefe de publicano cobraba 500 y sus ganancias, al Imperio Romano no le interesaba, ¿sí? Esto es lo que dijimos del administrador injusto, ¿no? Entonces, dice Zaqueo, puesto en pie al Señor, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruple. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, este publicano también es hijo de Dios, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Lo que no hizo el hijo mayor de la parábola, salir a buscar a su hermano, es lo que Jesús hace acá.
el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido. Ahora, se nos fue el tiempo, pero es lo último que vamos a hacer, así que es muy importante saber qué es un publicano. ¿Qué era un publicano? Era un empleado público, eso es un publicano. Pero sobre todo los que cobraban impuestos. Bueno, acá vamos a leer un texto de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría es contemporáneo de Jesús, un gran filósofo judío, contemporáneo de Jesús, y Filón nos va a informar que era un publicano. ¿Por qué la gente odiaba a los publicanos? Fíjense, diapositiva 58. Cuando algunos pobres de nuestro país que debían estos tributos huyeron por temor a que se les aplicaran intolerables castigos si no pagaban, si vos no pagabas la deuda, te daban palizas. Cierta persona que había recibido el cargo de cobrador de impuestos, pensemos que este sea Zaqueo, hizo sacar por la fuerte a sus esposas, a sus hijos y a todas las familias, y con azotes, insultos y toda clase de ultrajes y malos tratos intentaba que dieran información sobre el lugar donde se habían escondido los fugitivos o pagaran el lugar de ellos. Pero estos no podían hacer ni una cosa ni la otra porque no sabían dónde se había ocultado aquello y porque eran más pobres que los que habían huido. Sin embargo, este cobrador de impuestos no los dejó ir sin haber torturado sus cuerpos en el potro. Saben que eso no es tortura, ¿no? Y la rueda es muy parecido, ¿no? Descuartizar a un tipo, ¿no? E incluso hasta matarlos con nuevas formas de muerte, suspendiéndolos al aire en medio de la plaza con un canasto lleno de arena atado con cuerdas al cuello. Este es Zaqueo, ¿eh? Seguimos. De modo que algunos de estos torturados, afligidos por todo lo que padecían al mismo tiempo, el viento, el sol, las burlas de los que pasaban, la vergüenza y el peso que debían cargar, morían miserablemente. Entonces, fíjense, esto es Zaqueo, ¿sí? ¿Por qué a la gente le da bronca que Jesús vaya a comer con un publicano? Porque eran pecadores en serio. Entonces, volvamos a la diapositiva 52. Pasa Jesús, estoy en la diapositiva 52, versículo 6. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlos, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a la casa de un pecador. O sea, todo el pueblo critica a Jesús porque ha ido a comer a la casa de Zaqueo. Capaz que este ha violado a sus hijas, los ha azotado a todos, ¿sí? Entonces, cuando ahí el texto dice todos murmuraban, ¿qué debemos entender? El pueblo, los pobres. ¿Cómo? O sea, el pueblo, los pobres murmuraban. Todos, claro, los que han sufrido este infeliz, o sea, todos los pobres. ¿Quién más? Fariseo. ¿Quién más? Los fariseos. Los discípulos. Todos, incluye a los discípulos. Dio vergüenza, por lo menos a los discípulos, que Jesús se vaya a comer, ¿sí? A ver, un párroco el día de Navidad, el párroco de acá, en la Navidad pasada, se fue a comer a casa de Elba, porque estaba solita, ahí está Elba. Un buen párroco el día de Navidad se va a comer con un pobre, con una viejita, con un enfermo, ¿sí? Nosotros, ¿qué tal si nos enteramos que, qué sé yo, que el párroco se fue a comer con Hitler la Navidad? Es un escándalo, ¿no es así? Entonces, los discípulos están calientes con Jesús. ¿Quién más está murmurando? El lector. Recuerden que en Lucas dijimos que era un retórico. Cuando se dice todos, el lector también. Si usted entiende la parábola, está entendiendo, usted le da bronca a Jesús. Usted no lo puede comprender a Jesús. Una agachada muy grande.
Por eso, el lector está criticando. Lo que pasa es que el lector en misa no presta atención, por eso nunca le da bronca a Jesús, ¿vieron? Pero si el lector estuviera atento, estaría murmurando contra Jesús, porque se ha ido a comer a casa de aquel canalla. Bueno, ven que la parábola es muy, muy fuerte. Sin embargo, miren la diapositiva, continuamos. Terminan de comer y hacen una conferencia de prensa, Zaqueo, Jesús, ¿no? Les preguntan eso, de qué hablaron, y en la conferencia de prensa, Zaqueo dice que habló con Jesús. ¿Qué habló? Y que él iba a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Es una moneda, ¿eh? Y si en algo defraudé a alguien, cosa que defraudó, en el Deuteronomio se dice que devuelve el doble, pero acá dice, si en algo defraudé a alguien, devolveré 4 veces más. Entonces, por un lado, el tipo se hace justo porque devuelve 4 veces más, pero además es un hombre solidario porque además entrega el 50% de sus bienes, ¿está claro? Si usted suma y resta, este rico se quedó pobre. Si usted suma y resta, este es un rico que se hizo pobre al encontrarse con Jesús. ¿Ven? El tema de riqueza y pobreza, Lucas lo trata acá. Entonces, si el rico se encuentra con Jesús, termina siendo pobre. ¿Por qué? Por solidaridad. Lucas condena las riquezas, no. Pero te advierte, cuidado, que los bienes son para ser solidarios. No te olvides del pobre. ¿Está claro? Entonces, en realidad Lucas no condena las riquezas, pero sí te hace una severísima advertencia de que si te encontrás con Jesús vas a terminar siendo pobre, por solidaridad. Este es el discípulo perfecto de Lucas. Dijimos que el discípulo perfecto de Marcos era Bartimeo, el ciego, el discípulo del camino, que siguió a Jesús. Este es el discípulo perfecto de Lucas, Zaqueo, un rico que se hace pobre, que se encuentra con Jesús, y cuando encuentra a Jesús encuentra a los pobres. Bueno, se nos ha hecho largo, bueno, nunca. Quiero ver. Bueno, había muchas cosas más, pero bueno, lo dejamos, ¿no? Bueno, se nos ha hecho el tiempo. Disculpen la desprolijidad con el envío de los correos electrónicos. Veo que hay algunos que no aparecieron y seguramente no aparecieron porque yo los desconcerté con lo del horario, seguramente. Entonces, Perdón, Juan Manuel. Un segundito, quiero saber una cosa. El lunes a las 9 nos encontramos con algunos con el Apocalipsis, y el martes... el martes no vamos a tener clase. Hoy ya encontré un cuestionario para que ustedes le dediquen una hora a Pablo el martes. El martes no vamos a tener clase, pero yo les voy a mandar un cuestionario, capaz que se los mando mañana, ya está. No un cuestionario que hice yo, que encontré en un libro y que sirve para esto. Si uno leyó Romanos, lo va a poder resolver. Las preguntas son sencillas. Si uno leyó la carta de Romanos, no son preguntas teológicas, intelectuales, no. Son preguntas simples que uno da cuenta que la leyó a la carta. No sé si la entendió, capaz no entendió nada, pero la leyó. Entonces, es un ejercicio para que lean la carta. La carta es larga. Entonces, es bueno que la lean, ¿no? Hoy ya lo encontré, así que mañana pasado se estoy mandando. Entonces, el martes no habrá clase, pero yo sí voy a enviar el cuestionario, ¿sí? Edgardo, ibas a hacer una última intervención antes de irnos. No, te iba a preguntar, claro, estamos terminando a esta hora. Yo me pregunto por qué
se comienza a las 8:30 y no a las 8. Cuando, ya lo comenté yo, cuando organizamos este curso, lo organizamos para las 20:30, pero los mortales vuelven de trabajar tarde, entonces uno vuelve a 18, 19, tiene que darle la comida al marido, etcétera. Cuando el marido ve un partido ahí de Boca ganándole a River, entonces ya está entretenido. Así que en las familias no es tan fácil los horarios. Está bien. Así que por eso hemos elegido el otro curso a las 20, el otro a las 9. Bueno, digamos que es horario de protección al menor. Bueno, che, que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao, chao. Chao, hasta la próxima.